Ya, empezamos. Estamos grabando. Vicio del consentimiento. ¿Se acuerdan lo que les había comentado respecto de que entre vicio del consentimiento y vicio de la voluntad, cuál era el más indicado o el más adecuado? Sí, ¿Cuál? el de la voluntad. ¿Por qué? Porque el de la voluntad era, o sea, encerraba todo lo que era el género. Hay una relación de género y especie entre voluntad y consentimiento. Correcto, que si decimos solamente vicio del consentimiento, estaríamos diciendo que no se aplicarían los actos jurídicos unilaterales, porque los unilaterales no hay consentimiento. Perfecto. Entonces, cuando uno comienza esta materia, lo primero que hace es esta suerte de catálogo de cuáles son los vicios del consentimiento o vicios de la voluntad, y uno entiende que el código dice que son el error, la fuerza, el dolo, y que en antaño se discutía si la lesión enorme era o no era un vicio de la voluntad o vicio del consentimiento. Al margen de que ya no se discute realmente si lo es o no lo es, está clarísimo que no es un vicio de consentimiento, tenemos que igual conocer la discusión doctrinal para efectos del examen, porque lo preguntan igual. O sea, podrían llegar a preguntarles, dígame, ¿la lesión enorme es o no un vicio de consentimiento? Y van a tener que desarrollarlo con toda la doctrina que eso implica. Pero para el error de hecho, con el error en general, cuando uno comienza a ver la materia de error, lo primero que hacemos es distinguir, decir, bueno, pero ¿todo error vicia el consentimiento? No. Primero que nada, tenemos que distinguir entre existe el error de hecho y el error de derecho. El error de hecho es el falso concepto o ignorancia que se tiene de un hecho. Si uno quisiera decir qué es el error nada más, no específicamente el error de hecho, sino el profesor pregunta, ya, ¿y qué es el error, señor? Un concepto posible es falso concepto de ignorancia que se tiene de un hecho o de una norma. Eso incluiría los dos, ¿ya? ¿Cómo se clasifica el error de hecho? El error de hecho se clasifica fundamentalmente en 4 tipos, que es el error esencial u obstáculo, el error sustancial, el accidental y en la persona. El error esencial u obstáculo, la verdad que la doctrina se puso a discutir si realmente era un vicio del consentimiento, porque aquí tenemos un problema que en realidad entendemos que el consentimiento jamás se logró formar. Es decir, una persona le está ofreciendo a alguien, como dijimos en una clase pasada, se da una compra-venta y le muestra más allá con el dedo qué es lo que le quiere vender. Le dice, te vendo eso por 100.000 pesos. La otra persona ve hacia donde le han apuntado y observa, a su parecer, que le están ofreciendo un computador. Ya, dice la persona, me parece bien. Pero realmente lo que está ofreciendo la primera persona era la mesa en la que estaba el computador, no el computador. Si nos ponemos a analizar esto, uno diría, bueno, se equivocaron, hubo una mala comunicación, así que hay un error. Técnicamente para el código sería error. Para la doctrina no sería error, porque en realidad no hay la misma identidad en el objeto. Como no hay, la identidad del objeto no es la misma, ni siquiera es que podemos habernos equivocado en el acto jurídico, sino que la voluntad, el consentimiento jamás se formó. Porque si es que no estamos de acuerdo sobre qué recae la compraventa, no podemos estar de acuerdo entonces en el acto jurídico. Si no estamos de acuerdo en el acto jurídico, no hay consentimiento porque no tenemos ambos la misma voluntad hacia el mismo fin jurídico. Entonces, para la doctrina, el error esencial o obstáculo realmente no es error como un vicio de la voluntad, sino que provocaría falta de voluntad. Si provoca falta de voluntad, entonces no sería realmente un vicio, sino que sería una falta de un requisito de existencia del acto jurídico. Y aquí recordamos, ¿cuáles son los requisitos de existencia del acto jurídico? Voluntad, objetos, causa y las solemnidades cuando la ley así las prescribe. ¿Cierto? Entonces, si nos falta la voluntad, ¿cómo se sancionaba? Se sanciona con inexistencia o con nulidad absoluta, dependiendo de la corriente doctrinal que se siga. Porque si fuera un vicio del consentimiento, lo sancionaríamos con nulidad relativa. Entonces, no es menor de qué manera tomamos el error esencial o obstáculo, porque la sanción es distinta. Y dice, bueno, pero igual hay nulidad. Sí, pero la diferencia fundamental es que la nulidad relativa se puede ratificar, mientras que la nulidad absoluta, por regla generalísima, no se puede. Vamos a ver un caso así, pero es que muy específico, que existe algo ya que la gente entendió como una suerte de ratificación, pero en general, la nulidad absoluta no se ratifica. Mientras que, por otra parte, también podríamos alegar la falta de voluntad como una excepción cuando estamos hablando de la inexistencia.
Imaginémonos, a mí me demandan, porque me dicen, pucha, yo quiero que me cumplan este contrato porque yo quería vender esta mesa y esta persona aceptó, y como esto es un contrato consensual, en realidad el contrato existe y ya no me voy a comprar la mesa. Y el otro alega, es que yo nunca te quise comprar la mesa, yo te quería comprar el computador, así que alego inexistencia del contrato. ¿Y por qué inexistencia? Porque nunca llegamos a acuerdos sobre lo que y queríamos efectivamente comprar y vender. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Manito hacia arriba? Sí. Ya. El error esencial obstáculo se divide en dos tipos. Error esencial obstáculo en el negocio y en el objeto. En el negocio, estamos hablando de que las partes no lograron definir adecuadamente para que ambos entendieran cuál es la naturaleza jurídica del acto que se quería celebrar. Yo, por ejemplo, voy y le digo a mi vecino que le quiero dar mi auto. Ya, y el vecino se queda contento que le van a regalar un auto. Pero yo lo que intentaba es hacer una compraventa. Dar, al final de cuentas, simplemente hacer la tradición. Entonces él entendía que yo se lo iba a regalar, una donación, y yo entendía que se lo estaba ofreciendo para una compraventa. Entonces claramente ahí no llegamos a acuerdo respecto al negocio. En cuanto al objeto, fue el caso que acabamos de decir, que uno pensó que estaba intentando hacer el acto jurídico sobre una cosa y el otro sobre otra cosa. ¿Ya? Luego tenemos el error sustancial. El error sustancial lo podemos ver en el artículo 1454, inciso primero, y es aquel que recae sobre la sustancia o calidad esencial de la cosa. Cuando hablamos de la calidad esencial, nos referimos a aquellas cualidades o circunstancias que hacen que la cosa sirva para lo que supuestamente se está adquiriendo. ¿Ya? Si a mí eventualmente me venden algo y esa cosa no tiene por dónde funcionar para lo que supuestamente debe ser usado, y ha sido por error que se ha comprado, bueno, entonces ahí estaríamos hablando de un error sustancial. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa entonces, por ejemplo, con los vicios redimitorios, con ese tipo de cosas? Porque parece tener alguna relación. Sí, los vicios redimitorios lo vamos a ver luego en la compraventa, pero en el fondo la diferencia entre el error sustancial y los vicios redimitorios está en qué tan grave, en el fondo, vendría siendo el vicio. Si es una cosa que en el fondo estaba oculta, que tiene ciertos requisitos, vamos a estar hablando de vicios redimitorios. Pero si es clarísimo que la cosa jamás podía haber funcionado para lo que supuestamente debería funcionar, podríamos estar hablando entonces de un error sustancial. ¿Ok? También en cuanto a la sustancia, aquí el ejemplo más típico que ponen es el individuo que va a ir a comprar un anillo de compromiso, un anillo de algún tipo, alguna joya, una joyería, y resulta que apunta un anillo pensando que es de oro, se lo venden y resulta que después de unos días un conocido le dice, ay, pero eso no es oro, eso es algún tipo de imitación. Ahí la persona nuevamente, obviamente quería un anillo de oro, lamentablemente no hubo coherencia respecto de lo que se quería en ese momento versus lo que se declaró, entonces tenemos otra forma de error y sería entonces un error sustancial porque la sustancia de la que está hecho el anillo no es la que se esperaba. ¿Ok? ¿Preguntas sobre error sustancial? ¿No? Tenemos luego el error accidental. El error accidental es el que recae sobre cualquier otra calidad que no sea la esencial. O sea, eventualmente, aquí un ejemplo que va a parecer un poco injusto, pero yo veo un automóvil en Mercado Libre, lo quiero comprar. Y resulta, o en alguna página de compraventa de automóviles, pero entre particulares. Veo unas fotografías, veo las características técnicas, me gusta el automóvil, así que me pongo en contacto con el vendedor y lo compro. Resulta que cuando vamos a hacer la transferencia del vehículo, me van a pasar las llaves, hacer todo lo respectivo, veo que el automóvil es de otro color. Y digo, yo no quiero este automóvil, yo quería el automóvil de otro color. El asunto ahí es que no voy a poder alegar error, porque no es esencial de la cosa su color. La cosa igual funciona para lo que se está comprando. Salvo, y aquí tenemos un pequeño detalle, que yo le haya manifestado a mi vendedor
que el color era para mí esencial en el contrato, que si no hubiese ese color, yo no lo quiero. ¿Ya? Entonces, son errores accidentales los que recaen sobre cualquier calidad que no sea esencial, pero podría eventualmente yo hacer que este error accidental no sea accidental, sino que se eleve a calidad sustancial, si es que para una de las partes es esencial la cualidad, y además se lo manifestó a la contraparte por lo tanto lo sabía. ¿Ya? En teoría, con tal de que la otra parte lo sepa es suficiente. No necesariamente yo tengo que manifestárselo, podría manifestarse otra persona. Pero tiene que ser un hecho conocido por la contraparte. Ojo que esto no es que el error accidental esté viciando el consentimiento. El error accidental jamás vicia el consentimiento. Lo que pasa es que cuando se cumplen estos requisitos, ya no es error accidental, es error sustancial. ¿Ok? Entonces, hasta ahora, nosotros entendemos de estos tres tipos de errores, error esencial, error sustancial y error accidental, que solamente error sustancial vicia, ninguno más. Luego tenemos el error en la persona. El error en la persona es aquel que recae en la identidad de una de las partes. Y la regla general es que tampoco vicia el consentimiento. En el mismo caso del automóvil que compré por internet, si yo veo que el automóvil lo está vendiendo el señor Daniel Rojas, y resulta que cuando voy a comprar me atiende, me vende y me hace transferencia y todo lo que respecta a otra persona, por ejemplo, Amanda Pérez, yo no puedo decir, no, es que ya no quiero el automóvil porque yo lo quería comprar a Daniel Rojas. ¿Por qué? Porque para el acto jurídico de la compraventa, si la cosa es la misma, si el objeto es el correcto, si el precio no me lo han cambiado, si las condiciones del contrato son las que tienen que ser, no importa que la persona sea otra. No, el único caso en que la persona, que si me la cambian puede ser importante para efectos de contratar este acto jurídico, sería en los contratos intuito persona. Los contratos intuito persona son aquellos en que efectivamente hay, por ejemplo, algún nivel de confianza entre las partes, como por ejemplo en el mandato. El mandato, para mí, no es lo mismo celebrar un mandato con Francisco y decirle, Francisco, quiero que hagas este negocio por mí, te voy a pasar estos montos de dinero, y Francisco tiene confianza conmigo y tengo confianza con él, entonces por eso lo realiza. Que cuando yo hago este contrato, resulta que no estoy hablando con Francisco, sino que con su hermano. Entonces, ahí, claro, a mí me va a afectar y no voy a querer ese contrato, y es válido que sea porque es un contrato intuito persona, y ahí habría un error en la persona. ¿Ya? Entonces, si nos preguntan nuestro examen de grado, ¿el error vicia el consentimiento? Tenemos que decir, profesor, el error puede viciar el consentimiento, pero hay que distinguir qué error vicia el consentimiento. Específicamente lo vicia el error de hecho, y tiene que ser error de hecho sustancial. Excepcionalmente, podríamos estar hablando de que el error accidental y en la persona, cuando tienen ciertas características, se elevan a error sustancial y entonces va a viciar el consentimiento. Error esencial u obstáculo, por su parte, no vicia, sino que la doctrina ya entiende que estaríamos hablando de en realidad que faltaría un requisito de existencia del acto jurídico. Y error accidental y en la persona, como ya dijimos, no vician el consentimiento salvo que se conviertan en sustancial. ¿Dudas? ¿No? Ya. Vamos entonces ahora a error de derecho. Dijimos que existe error de hecho y error de derecho. Cuando decíamos que es el error, a secas, es falso concepto de ignorancia que se tiene de un hecho o de una norma. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos faltaría para entender qué es el error de derecho en concreto? Falso concepto de ignorancia que se tiene de una norma. Por regla general, dado que tenemos el artículo 8º de nuestro Código Civil, que básicamente implica que la ley se presume conocida por todos, no va a constituir un vicio de la voluntad. Pues no se supone que nosotros digamos, oiga, yo no sabía que la norma me decía tal cual o tal cosa, porque lamentablemente, aunque es absolutamente falso, se supone que cada chileno y chilena y cada extranjero y todo el mundo que pise territorio chileno conoce la ley chilena. Bueno, tipo de presunción. Hay que distinguir. ¿Por qué dimos tipo de presunción? Porque tenemos el artículo 8º, ¿verdad? Estamos diciendo la ley se presume conocida por todos. Bueno, esa presunción, ¿es una presunción de derecho o una presunción simplemente legal? Y para eso acordémonos un segundo de las presunciones. Las presunciones, uno las ve normalmente en materia procesal, sin perjuicio de que estén tratadas en el Código Civil, la materia de la prueba. Y las presunciones, al final de cuentas, son aquel medio de prueba por el cual
se entiende, yo puedo concluir determinados hechos porque tengo unas bases que me permiten llegar a esa conclusión. Por ejemplo, si a mí me dicen, mira, resulta que el piso está resbaloso y húmedo y ayer llovió, yo podría tender a presumir que probablemente se mojó por la lluvia. Las bases que tengo es, llovió, el piso está mojado, resbaloso. ¿Qué puedo entender? Conclusión lógica, probablemente se mojó por la lluvia. Eso al final de cuentas es una forma de presumir cosas. Cuando entendemos entonces las presunciones como tal, hay dos tipos de hechos. El hecho presumido y los hechos base. ¿Ok? Y además hay tipos de presunciones. Tenemos la presunción legal, no, perdón, la presunción legal, tenemos la presunción judicial, y sí, también podríamos tener las presunciones convencionales. Pero las dos primeras son las que más nos interesan. La presunción judicial son la que hace el juez, y la hace basándose en distintos medios de prueba que tienen el juicio, y dice, mira, con estos medios de prueba me hacen entender a mí, ya puedo presumir para otras circunstancias. Luego tenemos la presunción legal, que la ley dice, si se cumplen estos requisitos, usted puede presumir tal cosa. Y la presunción convencional sería parecida a la legal, en tanto que las partes dicen, mira, si pasa esto, vamos a presumir tal otra cosa. Cuando hablamos de la presunción legal, esta se distingue en dos tipos, la presunción simplemente legal y la presunción de derecho. La diferencia que tienen una de otra es que la presunción simplemente legal admite prueba en contrario. O sea, la ley me dice, mire, si se cumple esta circunstancia, usted puede presumir esto. Ya tengo esta presunción y la pongo en juicio. Por la contraria, puede decirme a mí, no, yo tengo pruebas de que eso no es así, eso que tú estás presumiendo está equivocado. Bueno, si lo prueban entonces, no hay problema, me desbarataron mi presunción. Pero por otra parte, tenemos la presunción de derecho. Y la presunción de derecho es aquella que no admite prueba en contrario. Es decir, si se cumplen con los hechos base, yo puedo presumir esta presunción de derecho y no importa que me prueben con todas las pruebas del mundo, las más fehacientes y maravillosas, lamentablemente para esa persona la presunción de derecho queda firme y tiene que tomarse sí o sí como un medio de prueba. ¿Ya? Un ejemplo de presunción simplemente legal y un ejemplo de presunción de derecho. Simplemente legal tenemos patris est quod nutia demonstrans, o sea, la presunción de paternidad admite prueba en contrario. Una presunción de derecho, tenemos la presunción de la época del nacimiento, o sea, de la concepción, de la época de la concepción. Ahí no importa que me traigan el mejor neonatólogo del mundo, el mejor médico del mundo, y me digan, no, este niño fue concebido antes o después de la fecha que dice la ley, no me interesa, señor, para efectos legales, ese niño fue concebido dentro de ese periodo. ¿Dudas de las presunciones antes de continuar? Ya. Entonces, cuando hablamos de el error de derecho, y el artículo 8º en particular, que la ley se presume conocida por todos, nos preguntamos, bueno, ¿qué tipo de presunción es? ¿Es una presunción de derecho o es una presunción simplemente legal? ¿Ustedes qué creen? De derecho. Liz dice de derecho. ¿Y Francisco? De derecho también. De derecho, ya. La regla general es que es una presunción simplemente legal. Ya. El único caso en el que no es así sería cuando estamos hablando de las normas que regulan la posesión. Ahí sería una presunción de derecho que admite prueba en contrario, pero teóricamente la doctrina mayoritaria dice, bueno, solamente ahí, porque en las otras materias yo podría demostrar efectivamente que no se conocía la ley. Ahora, ¿qué pasa? Que si no logro demostrar eso y pierdo en el tema de alegar que yo no conocía la ley, entonces se va a presumir dolo y eso es terrible, entonces generalmente no lo hacemos. ¿Ya? Excepciones, entonces, en que el error de derecho, pues decimos el error de derecho no va a viciar el consentimiento, porque la ley se presume conocida por todos. Ok, ¿y en qué casos excepcionales sí lo va a viciar? O sea, que vamos a decir, mire, yo no conocía la ley, así que por eso cometí un error. Hay 3 materias concretas en las que nosotros podríamos decir eso y que sería un error válido. En materia civil,
en el pago de lo no debido. Cuando yo pago lo que no debo, o sea, si no hay un título por el cual yo deba aquello que estoy intentando pagar, yo puedo exigir que me restituyan, que me devuelvan. Y esto, aun cuando yo haya creído que por ley tenía que pagarlo. Por ejemplo, yo pago más impuestos de los que debía pagar. Si pago más impuestos de lo que debía pagar, ahí pagué lo no debido, entonces yo puedo alegar que me devuelvan la cantidad, el exceso de los impuestos. ¿Ya? También en materia tributaria tenemos otro caso y es cuando me aplican una multa. Resulta que yo no pagué la cantidad de impuestos que tenía que pagar y me quieren sancionar los de servicio de impuestos internos por debido a que no pagué lo que tenía que pagar. Yo podría alegar que no sabía que tenía que pagar ese monto para efectos de que me eviten la multa que me querían dar, basta solamente que pague los impuestos que corresponden. Y en materia penal tenemos también el error de prohibición o el error de tipo. Al fondo yo no sabía que lo que estaba cometiendo era un delito, porque en materia penal, como es muy restrictiva, tiene una interpretación muy restrictiva, es muy importante que la persona conozca lo que está haciendo y que esto está sancionado. O sea, conozca y quiera los efectos del tipo penal. Obviamente nadie se va a poner a discutir que matar es algo que yo no sabía que no podía hacer, pero es unos delitos que probablemente hay personas que digan yo no sabía que estaba cometiendo un delito haciendo tal cosa, y eso es una defensa válida en materia penal. Va a depender al final de cuentas de qué tan conocido sea el hecho ilícito como tal. Pero es súper discutible porque incluso como tenemos esta excepción, dado el caso, me imagino que alguien podrá tratar de defender que yo no sabía que matar era ilegal. Bueno, de que puede intentarlo, de que se lo concedan difícil. ¿Dudas respecto de las excepciones? No. Hay otros tipos de error. Yo les había adelantado antes que no es los únicos tipos de error que habían. Tenemos error en el matrimonio, error en la tradición y error en el testamento. Error en el matrimonio en realidad sería un tipo de error en la persona. Error en la tradición sería en verdad un tipo de error obstáculo. Y el error en el testamento es un tipo de error bastante curioso que viene de Roma, que es que viene del error común. En cuanto a error en el matrimonio, nos estamos refiriendo a dos circunstancias distintas. Uno en la persona física o en la persona civil o social. En la persona física tenemos el caso simpático de los gemelos. Yo pensaba que me estaba casando con Pepita y en realidad me estaba casando con Juanita, y en realidad es un tema de la identidad misma de la persona que no es la correcta, o sea, son dos personas distintas. Y uno dice, bueno, pero ¿eso cómo va a pasar? Podría a lo mejor pasar si nos estamos casando por mandato. Recordemos que podemos perfectamente casarnos a través de un mandato especial con cláusulas específicas para casarnos por matrimonio, en el que supuestamente ahí dice, y por eso cuando uno hace la cláusula, tiene que poner el nombre de la persona, tiene que individualizar específicamente con quién me caso. Sin embargo, cuando individualizo con quién me caso, en teoría el RUT no es un requisito. Como el RUT no es un requisito, si ambas personas se llaman igual, técnicamente podría ocurrir un error en la persona física. Es bien raro, pero podría ocurrir. Y luego tenemos la persona civil o social. Si no este es el caso si no sería posible cumplir con los fines del matrimonio. Tiempo atrás, ya yo diría que por lo menos sus 3, 4 años quizás, había salido una noticia en algún país asiático en la que un hombre solicitó la nulidad de su matrimonio debido a que su mujer era fea. Y uno dice, bueno, fea, o sea, raro, porque eso no se supone que sea algo que esté muy oculto. Bueno, el hecho es que la señora se había puesto un montón de cirugías estéticas, entonces él no sabía que ella era genéticamente poco agraciada para nuestros estándares sociales. Entonces, cuando efectivamente tuvieron su primer hijo, el hijo le salió horrible y él decidió que no solo no quería el hijo, sino que quería anular el matrimonio porque se sentía totalmente estafado por su mujer. Eso, teóricamente, podríamos entenderlo como una forma de error civil o social, quizás, porque en el fondo el individuo se casó queriendo tener hijos y las características de su mujer no eran las adecuadas que él quería para tener hijos. No funcionaría aquí en Chile en todo caso, por eso les pongo un caso como bien gráfico que es del país asiático, fue una noticia. Acá hay algunos que podrían entender que, por ejemplo, la infertilidad podría ser un caso, pero la verdad es que
no es algo que se pueda aplicar en la práctica. No les van a dar nulidad por error en la persona civil o social acá en Chile. ¿Ya? Es más bien para entenderlo como doctrinalmente, para entenderlo de forma dogmática solamente. Error en la persona física es así. Ese sí podría ser eventualmente que se traten como error. Porque si eventualmente no es posible cumplir con los fines del matrimonio en la persona civil o social, tenemos otras causales de nulidad que podríamos aplicar. Por ejemplo, para las causales propias de la acción de nulidad de matrimonio, tenemos la inmadurez de la persona para entender los fines del matrimonio, tenemos otras cosas que nos sirven, no necesitamos aplicar error. Tenemos también el error en la tradición, y aquí estamos hablando de dos tipos también, el error en el título y error en la prestación. Error en el título es una manifestación de error en el negocio. Como decíamos, uno pensaba que era donación, el otro pensaba que era compraventa. O uno pensaba que era traslaticio y el otro pensaba que era un título de mera tenencia. Por ejemplo, yo le estaba prestándole algo a una persona, ese es un título de mera tenencia, y la persona pensaba que yo se lo estaba donando, eso sería un título traslaticio. Si estoy confundido respecto a la naturaleza jurídica del título o la identidad del título, ahí tenemos entonces un error en la tradición. Y por otra parte tenemos un error en la prestación, que sería una manifestación de error en el objeto, como por ejemplo, yo quiero comprar unas naranjas y me están dando unos limones. Los limones se parecían mucho a naranjas ese día. Y finalmente tenemos el artículo 1013, que es el error en el testamento. El error en el testamento es una manifestación del error común. La única manifestación de error común que tenemos actualmente en nuestro ordenamiento jurídico. Es una creación romana por la cual, para proteger la certeza jurídica, se reconoce valor a situaciones aparentes. Esto viene de una circunstancia, me parece que fue por un pretor, que hizo hartos actos jurídicos, sirvió de ministro de fe, muchos actos, se celebraron contratos con él, divorció gente, hizo muchas cosas. Y resulta que luego se entendió que en realidad ese nunca estuvo investido para poder hacer nada de eso, porque en realidad era un esclavo que jamás tuvo ningún poder, no tenía, ni siquiera tenía reconocimiento como ciudadano. Entonces, llegaron a un problema los jurisconsultos de la época, y dijeron, bueno, ¿qué hacemos con esta persona? O sea, si todos reconocemos ahora que en realidad nunca estuvo investido para hacer ninguno de esos actos, lamentablemente todos los actos jurídicos que llevó a cabo durante su vida se van a las pailas, o sea, todos los testamentos que se hicieron, los matrimonios, no, un desastre. Entonces, como no podemos hacer eso, porque hay un bien mayor que tenemos que proteger, que es la certeza jurídica, y en el fondo, que es demasiado grave si llegamos a anular los actos que esta persona celebró, los vamos a dejar firmes. No vamos a dejar que él haga más actos jurídicos, pero esos actos están buenos. ¿Por qué hicieron esto? Por el bien mayor. ¿Cómo se llama esto? Error común. Muchas personas, todas juntas, creían erróneamente una circunstancia. Y esa circunstancia, al final de cuentas, de haberla sabido, no se habría podido celebrar acto jurídico concreto. El tema aquí es que el fundamento jurídico solamente opera ante texto expreso, y nosotros lo tenemos en el caso de los testigos en el testamento. El caso de testigo en el testamento dice, mire, usted normalmente tiene que tener, si está ante un ministro de fe respectivo, 3 testigos para hacer un testamento. Si no, son 5 testigos, pero eso no es la regla general. Nosotros solemos hacerlo con 3 testigos ante un notario. Si resulta que uno de esos testigos era incapaz para ser testigo, por ejemplo, era menor de edad, pero todas las personas, ahí los testigos, el testador, el notario, todos pensaban que ese individuo era mayor de edad, entonces, no importa, vamos a hacer de cuenta que el testigo era hábil para efectos del testamento. Pero solo sirve para un testigo, no sirve ya para 2. Si ya me estoy equivocando con 2 personas, lamentablemente el testamento habría que solicitar la nulidad. ¿Ok? ¿Alguna duda? No. Fuerza. La fuerza. Aquí hay una gran confusión respecto a la clasificación, pero ojo con esto. La fuerza es todo apremio físico o moral que se dirige contra una persona para que manifieste su voluntad en un sentido determinado. Lo que realmente va a viciar la voluntad cuando hablamos de fuerza es el miedo, no propiamente la fuerza misma, sino las posibilidades de algún tipo de daño o perjuicio que implican la fuerza moral. ¿Por qué? Cuando uno entiende fuerza física, ¿qué entiende? Que alguien le pega a alguien, que alguien mueve a alguien, algo
uno dice, bueno, a mí me da miedo que me pasen esas cosas. Correcto. Pero la fuerza física no se refiere al miedo. La fuerza física es literalmente solo que alguien ejerza fuerza contra mí. ¿Ok? ¿Qué es la fuerza física? Aquella en la que, de tal entidad que la persona pierde su voluntad, dice la doctrina. Porque en el fondo, si yo voy y agarro a mi hija, la levanto y la llevo a su cuarto, ella no es que haya sufrido fuerza moral que la llevó a su cuarto, o sea, un miedo que la llevó a su cuarto. Literalmente no tenía cómo evitarlo. O sea, yo levanté su cuerpo y la dejé allá. Eso es fuerza física. Entonces ahí no hay voluntad. Otro caso de fuerza física es aquel en que yo estoy subiendo por la escalera, seguido por las dos personas, me doy vuelta, empujo a la persona que viene detrás mío y esa persona cae sobre la tercera persona y ambos mueren. Yo utilicé el cuerpo de la segunda persona, al final lo empujé. No, esa persona no tiene ninguna voluntad en el hecho de haber empujado a la tercera. Entonces, siempre que se ejerce una fuerza física es porque no hay voluntad. ¿Me entienden? Obviamente hay voluntad de parte de quien la ejerció. No hay voluntad respecto de la víctima de esa fuerza. Como no hay voluntad, no puede haber un vicio de la voluntad porque no podemos viciar lo que no existe. ¿Me entienden? Entonces, ¿la fuerza física vicia el consentimiento? Jamás, porque no hay voluntad. La fuerza moral, por otra parte, es la que vicia el consentimiento. Y es aquella en que la víctima tiene la posibilidad de elegir, aunque sea una decisión terrible. Yo saco un arma, apunto a la víctima y le digo, dame todo tu dinero o si no te mato. Técnicamente uno diría, bueno, si me están apuntando con un arma, ¿qué posibilidad de decisión tengo realmente? La tengo. Yo puedo decidir morir. Probablemente poca gente aceptaría eso, pero es una decisión. El tema es que mi decisión está tremendamente coartada. Entonces ahí entra la fuerza moral. En cuanto a que yo no puedo decidir tan libremente como debería porque alguien está ejerciendo fuerza moral contra mí. Entonces yo tengo que pasarle el dinero, lamentablemente, porque es mucho el miedo que siento de morir. Entonces, resumen concreto, la fuerza física jamás vicia el consentimiento porque no hay voluntad. La fuerza moral es la que vicia el consentimiento sin importar qué tan coartada esté mi decisión, porque uno puede decir, pero es que ya llega un punto en que tanto el miedo que yo no tengo voluntad alguna. No, la voluntad está igual. Sí, el tema es que está coartada, si no, no sería tampoco fuerza moral, tiene que estar coartada. ¿Cuáles son los requisitos para que entendamos que hay fuerza moral? Son 3. Primero que nada, debe ser injusta o ilegítima. Yo le digo a mi vecino, no quiero que ponga más la música fuerte en la noche porque si no lo voy a demandar. ¿Eso sería fuerza moral? No, porque es legítimo demandar a otras personas cuando tenemos conflictos jurídicos. Resulta que tengo mi auto estacionado en un lugar inadecuado y viene un carabinero y me dice que lo mueva o me va a sacar un parte. Eso también es legítimo, el carabinero está facultado para poder sacarme el parte. Entonces, tiene que ser ilegítimo para que haya efectivamente, o injusto para que haya fuerza moral. Luego tiene que ser determinante, es decir, que si de no mediar esa fuerza, la voluntad no se habría manifestado en ese sentido. O sea, si a mí me hacen una amenaza, por ejemplo, me dicen, pásame el dinero o si no, te voy a golpear. Pero resulta que yo igual pretendía pasarle ese dinero a esa persona, entonces realmente esa fuerza no es fuerza moral, no es una fuerza determinante, perdón. Porque el acto jurídico se habría concretado aunque esa fuerza no haya mediado. Y por otra parte tiene que ser grave. Y aquí significa que la cualidad de graveza, de gravedad, perdón, de la fuerza moral es subjetiva para el caso concreto. Debe ser capaz de provocar una impresión fuerte en una persona en sano juicio, tomándose en cuenta para ello la edad, sexo o condición. Entonces, no es lo mismo si yo amenazo a una abuelita con que la voy a golpear, que si amenazo a un militar que me supera en 2 metros. Tipo gigante. Entonces, considerando eso, considerando caso a caso, voy a analizar la gravedad de la fuerza. Sin embargo, hay una presunción de gravedad que dice cuando la amenaza va dirigida contra la propia persona, su consorte ascendiente o descendiente de verse expuesto a un mal irreparable y grave, entonces se va a presumir que efectivamente la fuerza moral es grave. Por ejemplo, si me amenazan a mí de que me van a matar, no importa que yo sea un supercomando, se presume que eso es una fuerza moral grave. A mí o a mi consorte o a mi descendiente o a mis ascendientes. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Dudas sobre fuerza?
Entonces, vamos a dejar la clase hasta acá y vamos a seguir con dolo la próxima clase. Vemos toda una clase de dolo, ¿ya? Vamos a dejar de grabar. Bueno, Stop